Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy os traigo un otro tema para reflexionar, un tema que es eh, muy importante. Hoy vamos a hablar de un texto que nos dice que el Hijo del Hombre está totalmente calificado para ser el creador de una humanidad divino-humana. Y vamos a ver qué es lo que realmente nos quiere transmitir ese texto. Seguramente que sobre este asunto vamos a tener que estudiar y profundizar mucho más, porque no son temas sencillos, no son reflexiones sencillas. Requiere de estudio, de oración, de reflexión, para poder entender realmente qué es lo que el Señor nos quiere transmitir a través de esos textos, ¿no? Esos mensajes que vienen de lo alto. Jesucristo es la gran verdad para este tiempo. Y es curioso, ¿verdad?, que el texto empieza así. Jesucristo es la gran verdad para este tiempo. ¿Para este tiempo en especial? ¿No lo ha sido siempre? Bueno, yo creo que en este texto en realidad nos quiere atraer la atención de que hay cuestiones que todavía quizás no hemos entendido del todo bien, verdades que estaban preparadas precisamente para ese pueblo final, ¿verdad?, antes de que venga el Cristo, el remanente, ¿no?, como lo llamamos nosotros. Por lo tanto, yo creo que está apuntando esto, ¿no? Jesucristo es la gran verdad para ese tiempo. En Él están ligadas todas las verdades que conciernen a nuestra salvación. Es importante, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió por todo el mundo, sin embargo, cuán pocos llenan el lugar que Dios les ha asignado como dueños de casa. El Señor espera que sus dueños de casa preparen el camino para su segundo advenimiento al ayudar de todas las formas posibles a aquellos por quienes dio su vida. Las señales de su segunda venida están claramente señaladas en la profecía. Creo que os dais cuenta que en ese texto está apuntando, se dirige a sus hijos, a aquellos que son dueños de su casa, que lo conoce, quiere decir, ¿verdad?, que habitan su casa. Y que esta gente tiene que preparar a ese pueblo final, ¿verdad? Porque está diciendo, el Señor espera que sus dueños de casa preparen el camino para su segundo advenimiento al ayudar de todas las formas posibles a aquellos por quienes dio su vida. Las señales de su segunda venida están claramente señaladas en la profecía. Es decir, nos está diciendo, sabéis que ya se está cumpliendo el tiempo, ¿no? Pues a trabajar, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pero antes de poder trabajar, quizás hay algunas cosas que debemos de entender. ¿Sí? Fijaos lo que dice el texto a continuación. Cuando vino al mundo por primera vez, la divinidad y la humanidad se mezclaron. Interesante texto. Tenemos que tenerlo bien claro y procurar entenderlo. Porque fijaos lo que dice a continuación. Esta es nuestra única esperanza. Hay que entender este asunto porque es muy, muy importante, ¿verdad? Y fíjese, el Hijo del Hombre está totalmente calificado para ser el creador de una humanidad que se mezclará con la divinidad al participar de la naturaleza divina.
¿Hemos entendido lo que está diciendo el texto? Dice, el Hijo del Hombre está totalmente calificado para ser el creador de una humanidad que se mezclará con la divinidad al participar de la naturaleza divina. Es decir, creará una humanidad, tal como el texto lo dijo al principio, el título, una humanidad divino-humana. ¿Quién más tenía esa condición? Esa condición la tuvo Adán en la creación. En la creación, Adán era divino-humano, es decir, el Espíritu Santo habitaba en su templo, en el templo de Dios, ¿verdad? Que somos nosotros. Es decir, Adán, que no por nada significa humanidad. ¿Sí? Entonces, dice, el Hijo del Hombre está totalmente calificado para ser el creador de una humanidad. Es decir, desde esa humanidad, desde esa condición en la que estamos, Él creará una nueva humanidad, un nuevo ser divino humano, en donde el Espíritu Santo habitará en su templo. Pero desde esa humanidad. ¿Comprendemos? Vamos a tener que hablar mucho más sobre esto, porque aquí hay mucho texto, hay mucha profundidad. Hay mucho que escudriñar todavía. ¿Os acordáis cuando hablamos de la última parte del gran día de la expiación? En donde lo humano y lo divino se junta de nuevo. Es decir, donde se produce la expiación. ¿Sí? Esa es la expiación. En donde lo humano y lo divino se vuelve a juntar de nuevo. Pues nos está hablando de eso. Ese texto nos está diciendo que el Hijo del Hombre está totalmente cualificado para ser el creador de una humanidad que se mezclará con la divinidad al participar de la naturaleza divina. Esto ocurre en el gran día de la expiación. Y al final de ese día, ese pueblo tendrá esa condición, humano-divina. Pero la pregunta es, ¿por qué el Hijo del Hombre está totalmente cualificado? ¿Por qué está diciendo eso? Hay que entender muy bien este asunto, ¿verdad? Vamos a seguir. Nos falta la última frase. Dice, se ofrece a hacernos hilos de oro en la red de la humanidad. Se ofrece a hacernos hilos de oro en la red de la humanidad. Es decir, Él va a tener un pueblo que será como ejemplo en esa humanidad caída. Esa generación, esa gente, será como hilos de oro entremezclados, ¿verdad?, en la red de la humanidad. Es decir, estas personas vivirán en la última parte de la historia de este mundo, sellados, lo humano y lo divino, y serán como hilos de oro, como ejemplos para ese mundo, para demostrarle a Satanás y al mundo y al todo el universo que lo que él dijo era una mentira, que el hombre no puede guardar la ley. Pues sí, si no está unido con la divinidad, no puede guardar la ley. Pero si está unido con la divinidad, esa generación, esa humanidad, creada por Jesús, sí, junto divino y lo humano, pueden guardar la ley, no cometen pecado. De eso nos está hablando. Sigamos. El Hijo de Dios fue asaltado a cada paso por los poderes de las tinieblas. Después de su bautismo fue expulsado del Espíritu al desierto y sufrió la tentación durante 40 días. Y ahora fijémonos al texto lo que está diciendo la sierva del Señor. Dice, me han llegado cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza que el hombre. Y ese es el gran dilema de todos los teólogos
desde siempre. Porque dicen que él no podía ser hombre. Solo hombre. Pero vamos a ver lo que nos está diciendo el texto a continuación. Fijaos. Dice, me han llegado cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza que el hombre, porque si lo hubiera hecho, habría caído bajo tentaciones similares. Es decir, lo que están diciendo es que Cristo no era igual que nosotros. No era igual que nosotros. Pero aquí el texto de la sierva del Señor viene a refutar ese argumento. Y dice, Cristo era uno igual a nosotros. Uno como nosotros. Con la única diferencia, que en él habitaba el Espíritu Santo. Porque él no cometió pecado. ¿Pero por qué no cometió pecado? Porque en él habitaba el Espíritu Santo. Lo divino y lo humano. Sí, pero el texto nos está diciendo que él era uno como nosotros. Fijaos lo que dice a continuación. Si no tuviera la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. ¿Lo entendemos? Si no fuera un participante de nuestra naturaleza, es decir, hombre como nosotros, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le fuera posible ceder a la tentación, no podría ser nuestro ayudante. Era una realidad solemne que Cristo vino a pelear las batallas como hombre. ¿Nos damos cuenta? Uno como nosotros. En nombre del hombre. ¿Por qué dice en nombre del hombre? Pues porque el hombre, tú y yo, no tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro templo. No lo tenemos. Por eso nosotros no podemos pelear esa batalla. Pero él vino a demostrar que el hombre, unido con la divinidad, puede tener esa batalla, puede hacer esa batalla. Es decir, él viene a demostrarle a Satanás que el hombre, unido con la divinidad, es decir, que el Espíritu Santo que habita en su templo, puede vivir sin cometer pecado. Por eso dice, él peleó la batalla para nosotros, para ser ejemplo. Eso es lo que estaba diciendo antes. Él no podía haber sido ejemplo si no hubiese sido uno como nosotros, pero no igual con nuestra condición. ¿Por qué? Porque en él habitaba la divinidad. En él habitaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo humano y lo divino no comete pecado. Esa era la diferencia. Y por eso él es el ejemplo. Y vamos a verlo a continuación también, ¿verdad? Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el patrón. ¿Cuál es el patrón? Lo humano y lo divino no comete pecado. Ese es el patrón. ¿Sí? El hombre debe ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Y cuándo ocurre eso? Os invito a que veáis las reflexiones que hemos hecho hasta la fecha para entender que en el gran día de la expiación, al final del día, el hombre es partícipe de la naturaleza divina. Es decir, cuando la expiación está hecha, el Espíritu Santo vuelve en su templo. Es decir, en nosotros. Y a partir de ese momento, ese pueblo, esa nueva humanidad, que tiene lo humano y lo divino, restaurada, puede vivir en conformidad con el carácter y la voluntad de Dios. ¿Entendemos? El Salvador asumió sobre sí las enfermedades de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no temieran que debido a la debilidad de la naturaleza humana no pudieran vencer. ¿Entendemos ahora esos textos? ¿Entendemos ahora que esa generación, esa nueva humanidad, puede vivir en esa condición? ¿Y puede refutar las mentiras de Satanás de que el hombre no puede guardar la ley? En nuestra condición actual, nunca. Pero cuando se hace la expiación, en el gran día de la expiación, cuando lo humano y lo divino vuelve a estar unidos, el hombre puede vivir en conformidad con el carácter y la voluntad de Dios. Fijaos,
Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Y su vida declara que la humanidad combinada con la divinidad no comete pecado. ¿Entendemos ahora? Yo sé que no son cosas fáciles, ¿verdad? Pero que debemos de entender qué es lo que está pasando en el gran día de la expiación. ¿Qué es lo que vino en realidad a hacer Cristo? ¿Quién es Él? Porque esos textos nos están diciendo que Él era uno como tú y como yo, con la única diferencia que en Él sí habitaba el Espíritu Santo, porque Él nunca ha cometido pecado, ni antes ni después. Esa es la única diferencia, pero que Él era hombre como Adán antes de pecar. Y por eso Él es nuestro ejemplo. ¿Sí? Lo están diciendo los textos, no es porque me lo estoy sacando un invento. Es lo que están diciendo los textos. Por lo tanto, por eso nos invita que le sigamos. Él es nuestro ejemplo. Y que en el gran día de la expiación, eso es lo que está pasando. Esos textos, eso nos viene a decir. ¿Sí? Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión le ha sido de ayuda. Y les invito, como sé que son textos que son fundamentales y que hay que estudiarlos muy bien, desde luego que los volveremos a tocar, porque todavía hay muchas cosas que sacar y entender, ¿verdad? De todos esos textos y otros que estarán por venir, tenemos que comprender cuestiones que quizás hasta ahora no las hemos comprendido bien, ¿sí? Pero que gracias a Dios y al Espíritu Santo y a su obra, poco a poco, entrándonos dentro de los textos, intentando comprender y entender lo que Dios nos quiere transmitir, podemos al final tener preparado ese pueblo final que sabrá a quién espera. Sabrá a quién espera. No pasará como el pueblo judío, que vino el Mesías y no lo conocieron. Ese pueblo final estará preparado para encontrarse con su Redentor, ¿verdad? Y ese final, ese pueblo final, demostrará que las reglas y el orden de Dios en el universo es bueno, que la ley es buena y que el hombre en conformidad puede guardar la ley de Dios en conformidad con su carácter cuando está unido lo humano y lo divino. ¿Sí? Bueno, espero que el Espíritu Santo os acompañe en vuestro estudio, que podáis entender este mensaje, esta reflexión. No os quedéis solamente con lo que os digo, sino que cada uno de vosotros tenéis que tener claro en lo que creéis, ¿verdad? Por lo tanto, esto es solamente el inicio, una propuesta de un estudio mucho más profundo y personal. Por favor, no os quedéis solamente con lo que se os dice. Tenéis que estudiar por vosotros mismos y estar seguros de lo que creéis. ¿Sí? Que Dios os acompañe y que su bendición esté con vosotros. Amén.